Los trenes repletos de soldados se acercaban a la capital. El gobierno de Carvajal se rindió y en Teoloyucan se firmaron los tratados conviniendo en la disolución del ejército y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El 11 de agosto de 1914, las tropas federales salieron de la capital y fueron licenciadas en Puebla. Y después de año y medio de lucha, entró en México el ejército constitucionalista. ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! La ciudad vitoreó a los jefes de la revolución y la bandera que llevaba el presidente Madero el día del cuartelazo le fue entregada a Venustiano Carranza por el obrero Jesús Rodríguez. El Zócalo, otra vez como en sus mejores días, volvió a llenarse de gente que aplaudía al ejército constitucionalista. Y con un banquete los jefes de la revolución celebraron el triunfo. El general Obregón fue a visitar la tumba del presidente Madero. Pero Villa y Zapata no estaban de acuerdo con Carranza y surgió la idea de una convención que se llevaría a efecto en una ciudad declarada neutral. Esta fue Aguascalientes. Ahí el tío Luis decidió seguir a Villa. La convención declaró presidente a Eulalio Gutiérrez, quien se dirigió hacia México. Domiciano desconoció el nombramiento de la convención y trasladó la capital a Veracruz. Yo, que no estaba de acuerdo con lo que había hecho el tío Luis, seguí al primer jefe. Y días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! ¡Viva Francisco Villa! Villa y Zapata, asomados a los balcones de palacio, contemplaban parte de sus tropas mientras llegaba la hora del banquete que se sirvió en su honor.
Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva ocuparon en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la Revolución. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideas nos habían dividido. Y como nosotros, se había dividido todo el país ese año terrible de 1915. Zapatistas, villistas, carrancistas, caos económico, puentes destruidos, vías destrozadas, miseria, muerte. Los presidentes se sucedían uno tras otro en la capital. Tras Eulalio Gutiérrez vino Roque González Garza y luego Lagos Cházaro. Hasta que la derrota de Francisco Villa en Celaya acrecentó la fuerza de Carranza. El general Obregón, vencedor de Villa, con un brazo menos, perdido en la batalla de Celaya, fue a dar cuenta a don Venustiano de su triunfo. La noticia de la muerte de Porfirio Díaz en París el 2 de julio de 1915 llegó pronto hasta nosotros. Una carta de mi padre después me hablaba de él. La última vez que lo vi pasear con doña Carmelita para dirigirse al bosque de Boulogne, que tanto le recordaba a Chapultepec, medité en nuestro destierro y en el triste destino de un hombre que olvidó sus propias palabras. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución, había dicho Porfirio Díaz triunfante en Tuxtepec, cuando era solamente un buen soldado de la patria. Pero la última revolución era la que continuaba frente a las puertas mismas de la Ciudad de México, hasta que tras de la batalla de Cerro Gordo, los carrancistas se apoderaron de la capital. Pareció que Carranza había logrado dominar las facciones y reorganizar el gobierno. En Querétaro convocó a un Congreso Constituyente en 1917, declarándose esa ciudad capital de la República e instalándose en ella la Secretaría de Guerra, a cuyo frente quedó el general Obregón. Poco después se efectuaron las elecciones y resultó presidente don Venustiano Carranza, que tomó posesión en México el 1 de mayo de 1917. Y desde el balcón de Palacio contempló el Zócalo, ya sin árboles, completamente lleno de gente que le aplaudía, y el desfile organizado en su honor. Carranza era un hombre sencillo,
A menudo lo acompañé a diferentes sitios. Anduve cerca de él y de sus ministros. Fuimos a banquetes, a paseos, a distintas ceremonias. Un día recibimos la noticia: en Chinameca acababan de asesinar a Zapata. El asesino, Guajardo, le había tendido una emboscada y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlisco. ¿Qué diferencia de aquel entierro con el amado Nervo que falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1919, ocupando el cargo de embajador de nuestro país? El cadáver traído a bordo del crucero Uruguay fue trasladado a México, depositándose el cuerpo en la Secretaría de Relaciones, de donde fue llevado a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores. Al finalizar 1919, se aproximaban las elecciones presidenciales. La candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas fue tachada de imposicionista por los partidarios del general Obregón, que era otro de los candidatos. ¡Viva el general Obregón! Volvió entonces la inquietud política y en abril de 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta, figurando en él principalmente el general Plutarco Elías Calles. Al mes siguiente, las tropas de Obregón entraron por diversos rumbos de la ciudad, mientras las fuerzas de Sidronio Méndez ocupaban el Palacio Nacional. Obregón fue recibido en Palacio por el presidente municipal Rafael Zubarán Cammani. Poco después daba órdenes al general Jacinto B. Treviño de alcanzar los trenes presidenciales en que Carranza había huido, intentando poner su gobierno en Veracruz. Inútilmente, porque batidos primero cerca de la villa, fueron más tarde alcanzados en la estación de Aljibes. El presidente logró huir a caballo, pero fue asesinado en la ranchería de Tlaxcalantongo y los trenes quedaron totalmente destruidos. Una comisión especial fue encargada de investigar el asesinato del señor Carranza. Gran cantidad de gente acudió a recibir el cadáver del presidente, que fue transportado a su casa para ser velado. El pueblo desfiló ante el ataúd antes de que fuera conducido a su humilde tumba del Panteón de Dolores.
Carranza, fue nombrado presidente interino Adolfo de la Huerta. Enviado por el Demócrata como redactor, llegué al mismo tiempo que el general Eugenio Martínez a Sabinas, Coahuila, cuando éste fue enviado a conferenciar con Francisco Villa, que había ofrecido su rendición. Allí encontré al tío Luis y nos reconciliamos. Duraron las conferencias. Villa ofreció colaborar con el gobierno a la pacificación del país, pidiendo en cambio solamente una hacienda para trabajar con sus hombres. El general Martínez se despidió ofreciendo que la petición sería bien acogida. Elegido como presidente el general Obregón, protestó el 3 de diciembre de 1920 y en septiembre del año siguiente, el centenario de la consumación de la independencia, se celebró en México con diversas fiestas, combates de flores, caripeos, paseos populares, kermeses, ceremonias a las que asistió el presidente, como la que se efectuó frente a la columna de la Independencia el día 15, o como las del día 16, en que en la mañana depositó unas coronas ante las cenizas de los héroes de la Independencia en Catedral. La tarde, en el hipódromo de la Condesa, hizo entrega de sus banderas a los oficiales del ejército.
desfiles, como el de carros alegóricos, en que mereció el primer premio la Compañía de Luz y Fuerza, con un carro que llevaba un paisaje de la caída de agua de Necaxa, y en su parte posterior la Plaza de la Constitución de México, y se lució en un carro especial la India Bonita, María Viviana Uribe, elegida como la más bella entre las de su raza. Y como el desfile militar, el día 21 de septiembre, en que las banderas de las tres garantías ondeaban sobre la capital, y el ejército mostró su disciplina y adelanto. Corridas, como la famosa del centenario, en que Gaona cosechó como siempre tempestades de aplausos. Y las fiestas de Xochimilco, al finalizar septiembre, cuando recibí el aviso de que el tío Luis se encontraba gravemente enfermo en Veracruz. Hacia allá me dirigí y estuve varios meses hasta su muerte. Salí de Veracruz cuando se efectuaba una manifestación del sindicato de inquilinos que se negaban a pagar la renta. Su líder, Herón Proal, fue a dar a la cárcel. No le tocó ver ya al tío Luis el asesinato de Francisco Villa, el hidalgo del Parral, cuando iba en un automóvil con su lugarteniente Trillo. El diputado Salas Barraza, asesino de Villa, hizo declaraciones a los periodistas mientras un montón de tierra y 3 pequeñas coronas cubrían los restos de uno de los hombres más valientes de la revolución. En 1923, la propaganda para la sucesión presidencial llenaba los muros de la ciudad. Los partidarios de Adolfo de la Huerta acusaban a los contrarios de imposicionistas y empezaron las sublevaciones. A fines de 1923, más de la mitad del ejército estaba sublevado. Obregón, presidente de la República, dirigió personalmente la campaña contra los rebeldes. Eugenio Martínez fue nombrado jefe de las tropas. Yo salí con ellos como redactor del Heraldo de México, a donde entré a trabajar después de El Demócrata. Después de la ocupación de Panzacola, se dispuso el avance sobre Puebla y bajo las faldas de los volcanes se efectuó el combate, huyendo los rebeldes y quedando la ciudad en poder del gobierno.
Ya en 1924, en su marcha hacia el occidente, Obregón, después de pasar revista a sus tropas, ocupó Yurécuaro. Y continuó hacia Ocotlán, donde se habían hecho fuertes los rebeldes, que fueron vencidos frente al río Lerma después de una sangrienta batalla. Cayó en poder de Obregón. Eugenio Martínez casi simultáneamente entraba a Veracruz. Diferencias políticas me separaron de Obregón. Me hice enemigo de su posible sucesor, el general Calles, y durante la fiesta de la inauguración del estadio, el 5 de mayo de 1924, a punto de ser aprehendido, tuve que huir de México. Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, y ahora regreso después de 26 años. México ya no es la vieja ciudad en que nací. Un ritmo más acelerado parece mover a la nación, pero en el fondo del Nuevo México viven los ideales del pasado, la libertad, el derecho, la justicia. Lo mismo en la independencia que en la reforma, que en la revolución, hay un pueblo invariable en sus luchas y en sus esperanzas que no han sido en vano. Me parece mirar las imágenes del pasado discurrir en las arterias de la ciudad y siento que algo de mí mismo habrá de perdurar mientras el recuerdo de lo que he vivido palpite en la memoria de cualquier mexicano.